¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y no te pierdas ningún dato o curiosidad increíble. En la antigua Roma, la orina se usaba como detergente para lavar ropa. La antigua Roma, llena de gloria, batallas épicas y orina como detergente. Sí, no leíste mal. Los romanos descubrieron algo que probablemente nunca imaginaste. El amoníaco presente en la orina era un excelente agente de limpieza para los tejidos. En lugar de jabón, los lavanderos pisoteaban la ropa en grandes tanques llenos de este líquido milagroso. Increíble, ¿verdad? Pero calma, no todo era tan extraño. Hoy en día, el amoníaco sigue utilizándose en productos de limpieza modernos, aunque sin el aroma auténtico de aquella época. Y si crees que esto es raro, espera a conocer un libro medieval que nadie ha logrado descifrar hasta hoy. El manuscrito Voynich es un libro medieval escrito en un idioma desconocido que nadie ha podido descifrar. Imagínate encontrar un libro lleno de símbolos enigmáticos, dibujos de plantas inexistentes y un idioma que nadie en el planeta puede entender. Pues bien, ese libro existe y se llama Manuscrito Voynich. Este misterioso documento medieval, fechado en el siglo XV, ha desconcertado a lingüistas, criptógrafos e historiadores durante siglos. ¿Teorías? Hay de todo, desde un código secreto de alquimistas hasta un manual extraterrestre o una broma muy elaborada. Pero el enigma sigue sin resolverse. ¿Y si algún día alguien lo descifra? ¿Qué secretos revelará? Mientras tanto, debes saber que hay una ciudad que permanece intacta, aunque sumergida en lo profundo de un lago en China. Hay una ciudad sumergida en China llamada Xicheng que sigue intacta en el fondo de un lago. Imagínate una ciudad entera desapareciendo de la vista, pero no de la historia. Xicheng, conocida como la Atlántida de China, fue sumergida intencionalmente en 1959 para construir una presa. ¿Lo increíble? Sus calles, templos y esculturas siguen intactos bajo el agua, como una cápsula del tiempo sumergida. Buceadores exploran este reino perdido, donde linternas de piedra e inscripciones ancestrales desafían el paso del tiempo. Una ciudad fantasma, pero perfectamente conservada. Da para imaginar cómo sería vivir ahí, ¿no? Hablando de tiempos antiguos, ¿sabías que antes la gente dependía de otra persona para despertarse cada mañana? Pues sí, y no es tan lejano como crees. En la Edad Media existían despertadores humanos que golpeaban las ventanas para despertar a las personas. Olvídate del molesto sonido de tu despertador digital. En la Edad Media, levantarse temprano era un verdadero lujo o una pesadilla. Para asegurarse de que los trabajadores no llegaran tarde, existían los despertadores humanos, personas contratadas para golpear las ventanas con palos o incluso lanzar guisantes secos para despertar a sus clientes. Lo más curioso, algunas de estas prácticas sobrevivieron hasta el siglo XX, especialmente en el Reino Unido. Imagínate depender de alguien para despertarte todos los días. Ahora, si esto te parece inusual, espera a saber que, en plena Segunda Guerra Mundial, las palomas fueron entrenadas para guiar misiles. Suena absurdo, pero pasó. El ejército de Estados Unidos entrenó palomas para guiar misiles durante la Segunda Guerra Mundial. Parece un guión de ciencia ficción, pero es 100% real. En plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos intentó convertir a las palomas en pilotos de misiles. Se llamó Proyecto Pigeon y consistía en entrenarlas para picotear objetivos proyectados en pantallas dentro de los misiles, guiándolos hasta su destino. Sí, palomas kamikazes. Afortunadamente, la tecnología avanzó antes de que esta idea se pusiera en práctica. Pero el concepto de usar animales en estrategias militares nunca desapareció. Hablando de tácticas curiosas, ¿sabías que los romanos tenían un método bastante peculiar para la higiene en sus baños públicos? Prepárate, porque esta historia te va a sorprender. En la antigua Roma, los baños públicos tenían esponjas compartidas para la higiene. Si hoy nos quejamos del papel higiénico áspero, imagina compartir una esponja usada por decenas de personas. En la antigua Roma, los baños públicos eran verdaderos centros sociales y la higiene se realizaba con una esponja atada a un palo, llamada tersorium, que se sumergía en agua con vinagre. ¿El detalle inquietante? Era reutilizada por todos los que pasaban por ahí. ¿Necesitas más incomodidad?
Las letrinas romanas no tenían divisiones, así que el momento de alivio era una experiencia comunitaria. Pero calma, no todo en Roma era tan extraño. La Torre Eiffel, por ejemplo, fue tan odiada en su momento que estuvo a punto de ser demolida. La Torre Eiffel fue originalmente considerada una monstruosidad y casi fue demolida. Hoy, la Torre Eiffel es uno de los monumentos más icónicos del mundo, pero cuando se inauguró en 1889, muchos parisinos la detestaban. Escritores y artistas de la época la llamaban aberración de hierro y desastre arquitectónico. Gustave Eiffel, su creador, tuvo que defender su obra contra las críticas y, por poco, la estructura fue desmontada después de 20 años. ¿Qué la salvó? Su utilidad como antena de radio. Increíble, ¿no? ¿Quién iba a pensar que algo tan rechazado se convertiría en un símbolo mundial? Y ya que hablamos de genios que desafiaron al mundo, incluso Einstein rechazó una propuesta de trabajo inesperada. Albert Einstein fue ofrecido para ser presidente de Israel, pero rechazó el cargo. Imagínate a uno de los mayores genios de la historia dirigiendo un país. En 1952, tras la muerte del primer presidente de Israel, Einstein fue invitado a ocupar el puesto. ¿La razón? Su inteligencia y prestigio global. Pero, con su particular humildad, él rechazó la oferta, argumentando que no tenía las habilidades necesarias para gobernar. Prefería la libertad de la ciencia antes que la burocracia de la política. Ahora, imagina si hubiera aceptado, el mundo podría haber sido muy diferente. Y ya que hablamos de líderes inesperados, ¿sabías que Napoleón fue atacado por un ejército muy peculiar? No eran soldados, eran conejos. Napoleón fue atacado por conejos cuando organizaba una cacería. Napoleón Bonaparte, el estratega implacable, conquistó reinos, desafió imperios, pero fue derrotado por un ejército de conejos. Organizó una gran cacería para sus oficiales y ordenó atrapar cientos de conejos para el evento. Pero en lugar de huir, los animalitos corrieron hacia él. ¿Por qué? El organizador había comprado conejos domesticados, acostumbrados a ser alimentados por humanos. Resultado, Napoleón tuvo que batirse en retirada. ¿Quién diría que uno de los generales más temidos de la historia perdería ante bolitas de pelo? Y si esto te parece absurdo, espera a conocer la historia del niño que fue enviado por correo. En 1913, un niño fue enviado por correo en Estados Unidos, porque era más barato que un boleto de tren. Suena a broma, pero en los primeros años del servicio postal en Estados Unidos, era completamente legal enviar niños por correo, siempre y cuando no excedieran el límite de peso permitido. En 1913, una pareja descubrió que enviar a su hijo en tren como paquete postal era más barato que comprarle un boleto. Así que le pegaron estampillas en la ropa y lo despacharon con un cartero de confianza. Surrealista, ¿no? Afortunadamente, esta moda fue prohibida poco después. Pero el mundo está lleno de historias increíbles e inesperadas, y no imaginas cuántas cosas más hay por descubrir. En el antiguo Egipto, los faraones usaban sandalias con los rostros de sus enemigos grabados en la suela. Imagínate caminar, literalmente, sobre tus enemigos. Los faraones egipcios mandaban fabricar sandalias con los rostros de sus oponentes tallados en la suela, simbolizando que los pisoteaban con cada paso. Un gesto de poder, pero también un recordatorio de que nadie desafiaba su autoridad. Hoy en día, algunas marcas de zapatos personalizan suelas con mensajes, pero por suerte, sin sed de venganza. Y si esto te parece una locura, espera a saber cómo una explosión en el siglo XIX fue tan fuerte que se escuchó a más de 4.800 kilómetros de distancia. La explosión más fuerte de la historia fue la del volcán Krakatoa en 1883 y se escuchó a 4.800 kilómetros de distancia. En 1883, el volcán Krakatoa explotó con una fuerza equivalente a 13.000 bombas atómicas. El sonido fue tan ensordecedor que rompió tímpanos a más de 60 kilómetros de distancia y se escuchó en islas ubicadas a 4.800 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, si hubieras estado en Australia, habrías oído la explosión como si fuera en tu propia ciudad. Pero lo más aterrador fue el tsunami que generó, con olas de 40 metros de altura. Hoy, Krakatoa sigue activo. Y hablando de cosas impresionantes,
¿Sabías que hay una carta que lleva 300 años viajando por el mundo sin haber sido entregada? Existe una carta que ha estado viajando por el mundo durante más de 300 años sin haber sido entregada. Un documento del siglo XVII lleva siglos pasando de manos en manos sin llegar a su destinatario original. Se cree que fue escrita por un comerciante holandés y, por razones desconocidas, nunca llegó a donde debía. Con los años, pasó por coleccionistas, museos y hasta se subastó varias veces. Irónicamente, hoy la carta es más famosa de lo que su autor imaginó. Y hablando de documentos antiguos, hay un contrato de trabajo en China que tiene más de 2.000 años y es uno de los primeros registros laborales de la historia. En China se encontró un contrato de trabajo de hace más de 2.000 años. Si creías que los contratos laborales eran un invento moderno, te sorprenderá saber que en China se encontró un documento de empleo del siglo II a.C. Estaba escrito en tiras de bambú y especificaba condiciones de pago y derechos del trabajador, similar a los contratos de hoy. Lo curioso es que, en esa época, no existía el despido. Si alguien dejaba su trabajo sin permiso, la sanción era brutal. Pero no todo en la historia laboral era tan rígido. En la Inglaterra medieval, algunos trabajadores recibían parte de su salario en cerveza. Y sí, esto era completamente legal. En la Inglaterra medieval, los trabajadores recibían parte de su salario en cerveza. En la Edad Media, la cerveza era considerada un alimento básico. En Inglaterra, algunas fábricas y castillos pagaban a sus empleados con cerveza como parte del sueldo. Se estimaba que un trabajador podía recibir hasta 4 litros de cerveza al día, lo que hoy sería impensable. Pero en esa época, la cerveza era más segura que el agua, ya que el proceso de fermentación eliminaba bacterias dañinas. Aunque suene extraño, esta práctica continuó hasta el siglo XIX en algunas partes de Europa. Y si de costumbres curiosas hablamos, en Japón existe una isla llena de conejos que nadie sabe cómo llegaron ahí. Existe una isla en Japón habitada únicamente por conejos y nadie sabe cómo llegaron ahí. Okunoshima, en Japón, es una isla donde viven cientos de conejos en total libertad. Lo extraño es que no hay registros claros de cómo llegaron ahí. Algunos creen que fueron liberados después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros piensan que escaparon de experimentos militares. Hoy, la isla se ha convertido en un destino turístico donde los visitantes pueden alimentar a los conejos, que han perdido todo miedo a los humanos. Pero Japón no es el único lugar con una fauna inesperada. En Australia, hay peces que pueden sobrevivir meses fuera del agua. En Australia, hay peces que pueden sobrevivir meses fuera del agua. El pez pulmonado australiano es una criatura capaz de vivir fuera del agua durante meses. Cuando los ríos se secan, este pez excava en el barro y reduce su metabolismo al mínimo hasta que vuelva la lluvia. En esencia, hiberna como un oso, pero sin moverse por semanas. Su existencia demuestra lo increíble que es la adaptación animal. Y hablando de especies extrañas, ¿sabías que en la Antártida hay un glaciar que sangra? Sí, parece sacado de una película de terror. Existe un glaciar en la Antártida que sangra y su color rojo sigue desconcertando a los científicos. El glaciar Blood Falls, en la Antártida, es un misterio de la naturaleza. En lugar de agua cristalina, expulsa un líquido rojo intenso que parece sangre derramada. Pero no te preocupes, no es nada siniestro. El color se debe a una alta concentración de óxido de hierro en el agua salada atrapada bajo el hielo. Este fenómeno ha existido por más de 2 millones de años y sigue fascinando a los científicos. Y si la Antártida ya te parece un lugar extraño, espera a conocer una playa en California que está hecha de vidrio en lugar de arena. Hay una playa en California donde la arena es de vidrio de colores. En Fort Bragg, California, hay una playa con un suelo cubierto de miles de trozos de vidrio pulido por el mar. Pero no es un fenómeno natural. En el siglo XX, el lugar era un vertedero donde la gente tiraba botellas y objetos de cristal. Con el tiempo, el océano trituró los fragmentos y los convirtió en pequeñas piedras brillantes, creando una playa de colores. Hoy es una atracción turística, aunque muchas personas se llevan trozos como recuerdo, lo que ha reducido su belleza original. Y hablando de cosas inesperadas, ¿sabías que en Canadá hay un lago que desaparece por completo cada año? En Canadá hay un lago que desaparece cada año y vuelve a llenarse solo.
En la Columbia Británica existe un lago llamado Lago Espejo que desaparece cada verano. Durante la primavera, el agua llena la cuenca, pero en verano, el suelo poroso la drena como si fuera un fregadero. Lo más asombroso es que el lago vuelve a aparecer cada invierno, como si fuera magia. La comunidad indígena local lo considera un sitio sagrado y ha sido objeto de estudios científicos por su geología única. En Rumanía existe un castillo que inspiró la leyenda de Drácula. El castillo de Bran, en Transilvania, es famoso por estar ligado al mito de Drácula. Aunque la relación con Vlad Tepes, el príncipe que inspiró la historia, no está del todo confirmada, el lugar se ha convertido en una atracción turística. Con sus torres góticas y pasadizos secretos, no es difícil imaginar vampiros acechando en la oscuridad. Pero más allá de los mitos, la historia está llena de extrañas coincidencias, como la vez que un libro predijo el hundimiento del Titanic 14 años antes de que ocurriera. Un libro de 1898 predijo el hundimiento del Titanic con detalles escalofriantes. En 1898, Morgan Robertson escribió Futility, una novela sobre un transatlántico llamado Titán que se hundía tras chocar contra un iceberg. 14 años después, el Titanic sufrió el mismo destino, con detalles increíblemente similares. Ambas naves eran descritas como insumergibles, llevaban pocos botes salvavidas y se hundieron en la misma zona del Atlántico. ¿Premonición o coincidencia? Nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que en Escocia existe un puente del que los perros misteriosamente saltan al vacío sin razón aparente. En Escocia hay un puente del que los perros saltan al vacío sin explicación. El puente Overtoun, en Escocia, ha desconcertado a los científicos durante años. Desde la década de 1950, más de 600 perros han saltado misteriosamente desde el mismo punto del puente. Algunos creen que es por un olor que los desorienta, otros dicen que hay algo más siniestro. Lo cierto es que nadie ha encontrado una explicación definitiva. Pero no es el único misterio inexplicable. En México, hay una zona donde los aparatos electrónicos dejan de funcionar sin razón aparente. En México existe una zona donde los aparatos electrónicos dejan de funcionar misteriosamente. La zona del silencio, en el desierto de Chihuahua, es un lugar donde las brújulas dejan de apuntar al norte y las señales de radio desaparecen. Algunos creen que es por campos magnéticos inusuales, otros piensan en teorías más extravagantes, como ovnis o experimentos militares. Sea cual sea la causa, este lugar sigue desconcertando a los científicos. Y hablando de cosas fuera de lo común, ¿sabías que los astronautas pueden crecer hasta 5 centímetros en el espacio? Los astronautas crecen hasta 5 centímetros cuando están en el espacio. En el espacio, sin la gravedad de la Tierra comprimiendo la columna vertebral, los astronautas pueden ganar hasta 5 centímetros de altura. Sin embargo, este efecto es temporal. Cuando regresan, vuelven a su estatura normal en pocos días. Aunque parezca un superpoder, también trae problemas, ya que puede causar dolores de espalda. Pero si hablamos de efectos extraños en el cuerpo humano, ¿sabías que hay una enfermedad que hace que las personas vean todo en blanco y negro, como en una película antigua? Existe una condición rara que hace que las personas solo vean en blanco y negro. La acromatopsia es un trastorno visual extremadamente raro que impide que el cerebro procese los colores. Para quienes lo padecen, el mundo se ve como una película en blanco y negro. Aunque algunos aprenden a diferenciar tonos de gris con gran precisión, la mayoría necesita ayuda para adaptarse. Y si esto te parece increíble, espera a saber que hay una isla en el Caribe donde los caballos nadan libremente en el océano. En el Caribe hay una isla donde los caballos nadan libremente en el mar. En la isla de Asateague, entre Estados Unidos y el Caribe, hay una manada de caballos salvajes que ha aprendido a nadar en el océano para buscar comida. Se cree que sus ancestros llegaron allí tras un naufragio hace siglos. Hoy, cada año, los lugareños organizan un evento donde los caballos cruzan el agua en un espectáculo impresionante. Hablando de animales, ¿sabías que los seres humanos entran en guerra con cierta frecuencia por razones absurdas? Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis crearon un arma solar en el espacio. En plena guerra, los científicos nazis idearon un arma futurista, un espejo gigante en el espacio que concentraría la luz solar para quemar ciudades enemigas. Aunque el Sonnenjäger nunca pasó de los planos, demuestra hasta qué punto la ciencia y la guerra se entrelazaban.
¿Te imaginas lo que habría pasado si lo hubieran construido? Pero no fue la única idea descabellada de la época. Los aliados una vez pensaron en usar murciélagos como bombas vivientes. Estados Unidos planeó usar murciélagos con bombas en la Segunda Guerra Mundial. Parece un invento de cómic, pero fue real. Bat Bomb era un proyecto secreto para colocar explosivos en murciélagos y soltarlos sobre ciudades enemigas. La idea era que los animales se escondieran en edificios antes de explotar, causando incendios masivos. Afortunadamente, el proyecto nunca se llevó a cabo, pero demuestra cómo la creatividad y la guerra a veces iban demasiado lejos. Y hablando de ideas extremas, ¿sabías que Napoleón Bonaparte estandarizó los botones en las mangas de los uniformes por una razón muy peculiar? Napoleón ordenó colocar botones en las mangas de los uniformes para evitar que los soldados se limpiaran la nariz. Napoleón era un genio militar, pero también tenía un ojo para los detalles. Molesto por ver a sus soldados limpiarse la nariz con las mangas, ordenó coser botones en los puños de los uniformes para que les resultara incómodo hacerlo. La medida fue tan efectiva que muchos uniformes militares aún conservan esta tradición. Pero Napoleón no solo dejó huella en la moda, también tuvo un encuentro inesperado con un antiguo volcán en su juventud. Napoleón Bonaparte escaló un volcán en erupción para estudiar su actividad. Antes de conquistar Europa, Napoleón era un joven curioso por la ciencia. En 1794, ascendió al monte Vesubio mientras estaba activo, tomando notas sobre la lava y los gases. Esta experiencia lo marcó tanto que años después aplicó conocimientos científicos en sus campañas militares. Sin embargo, su pasión por la ciencia no evitó que sufriera un destino trágico en el exilio. Y si de finales inesperados hablamos, la historia de la momia de Ramsés II es aún más sorprendente. La momia de Ramsés II recibió un pasaporte egipcio para viajar a Francia en 1976. Parece broma, pero es real. La momia de Ramsés II necesitaba documentos legales para ser trasladada a Francia para su restauración. En su pasaporte oficial, su profesión estaba registrada como rey fallecido. A su llegada a París, recibió honores militares, como si aún fuera un monarca vivo. Pero no fue el único faraón con una historia inusual. Muchos sarcófagos han sido hallados con advertencias sobre maldiciones que, según algunos, se hicieron realidad. Aprovechando más los hechos históricos, ¿te has dado cuenta de que los romanos contribuyeron mucho a la evolución humana? En la antigua Roma, se usaba ceniza volcánica para construir edificios que aún siguen en pie. Los romanos eran verdaderos maestros de la construcción, y su secreto estaba en el concreto que utilizaban. A diferencia del cemento moderno, ellos mezclaban ceniza volcánica con cal y agua, creando una sustancia tan resistente que muchos de sus edificios, como el Panteón o el Coliseo, siguen en pie después de más de 2000 años. Lo increíble es que este concreto no solo era fuerte, sino que con el tiempo se volvía más resistente. ¿Imagina si hoy en día construyéramos rascacielos con este método? Pero los romanos no fueron los únicos con técnicas sorprendentes. Los vikingos tenían una forma muy peculiar de encender fuego en cualquier lugar. Los vikingos usaban hongos como encendedores naturales para hacer fuego. Los vikingos no solo eran feroces guerreros, sino también ingeniosos supervivientes. Para encender fuego en sus viajes, usaban un hongo especial llamado Fomes fomentarius, que al secarse podía mantener una brasa encendida durante horas o incluso días. Así, podían transportar fuego en sus expediciones sin necesidad de frotar piedras cada vez. Esto les daba una gran ventaja en sus invasiones y exploraciones. Pero si crees que esto es impresionante, espera a conocer cómo una persona logró engañar a los nazis con un cadáver falso durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos engañaron a los nazis con un cadáver falso. En 1943, los británicos llevaron a cabo una de las operaciones de engaño más sorprendentes de la historia, la Operación Mincemeat. Tomaron el cadáver de un vagabundo, le pusieron un uniforme militar y le colocaron documentos falsos que revelaban un ataque en Grecia. Luego, dejaron el cuerpo en la costa de España, sabiendo que la información llegaría a los nazis. Funcionó. Hitler desvió tropas a Grecia, mientras los aliados atacaban realmente por Sicilia. Un truco digno de una película de espías. Y si de estrategias curiosas hablamos, hay un emperador chino que utilizó palomas mensajeras para un propósito muy poco común.
Un emperador chino usaba palomas mensajeras para espiar a sus enemigos. Durante la dinastía Han, hace más de 2000 años, el emperador Wu utilizaba palomas mensajeras no solo para enviar información, sino también para espiar a sus enemigos. Se dice que algunas de estas aves llevaban pequeños dispositivos con tinta para marcar a quienes las atrapaban, revelando así la ubicación de espías o traidores. Este uso militar de las palomas fue tan efectivo que se siguió aplicando hasta el siglo XX. Pero si los antiguos chinos usaban pájaros para espiar, en la Edad Media se tenía un miedo irracional a los gatos. En la Edad Media, los gatos fueron perseguidos porque se creía que eran aliados de las brujas. En la Europa medieval, los gatos eran vistos con sospecha y muchos fueron sacrificados porque se creía que eran ayudantes de las brujas. Esta cacería de felinos tuvo un efecto inesperado. Al reducirse la población de gatos, las ratas se multiplicaron y ayudaron a propagar la peste negra. Irónicamente, lo que se creía un acto sagrado contribuyó a una de las pandemias más mortales de la historia. Pero si crees que la superstición medieval era extraña, espera a conocer la historia de un faraón egipcio que gobernó mientras aún era un niño. En la antigua Grecia, los espartanos entrenaban a niños desde los 7 años para la guerra. Si pensabas que la escuela era difícil, imagina ser un niño en Esparta. A los 7 años, los niños espartanos eran arrancados de sus familias y enviados al agoge, un sistema de entrenamiento militar brutal. Aprendían a pelear, sobrevivir con lo mínimo y hasta a robar comida sin ser descubiertos. ¿Lo peor? Si los atrapaban robando, no los castigaban por el robo, sino por ser torpes al hacerlo. Para los espartanos, la debilidad no era una opción. Y si de entrenamientos extremos hablamos, espera a conocer la insólita historia de un samurái que sobrevivió a 2 bombas atómicas. Un samurái japonés sobrevivió a las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Tsutomu Yamaguchi vivió lo impensable. Estuvo en Hiroshima cuando cayó la primera bomba atómica, el 6 de agosto de 1945. Milagrosamente, sobrevivió y regresó a su ciudad natal, Nagasaki, justo a tiempo para la segunda explosión, el 9 de agosto. A pesar de las heridas, Yamaguchi vivió hasta los 93 años y se convirtió en una de las pocas personas oficialmente reconocidas como dobles Hibakusa, sobrevivientes de ambas bombas. Su historia es una prueba de la resistencia humana. Pero hablando de supervivencia, ¿sabías que hubo un emperador romano que fue secuestrado por piratas y terminó vengándose de ellos? Julio César fue secuestrado por piratas y luego los ejecutó con su propia justicia. Antes de ser el hombre más poderoso de Roma, Julio César fue capturado por piratas en el mar Egeo. Lo curioso es que, en vez de suplicar por su vida, se rió de sus captores y les exigió que pidieran un rescate mayor por él, porque su vida valía más. Mientras esperaba su rescate, convivió con los piratas, pero les advirtió que cuando lo liberaran, volvería a cazarlos. Y cumplió su palabra. Después de ser liberado, reunió tropas, capturó a los piratas y los ejecutó. Así de determinado era el hombre que cambiaría la historia de Roma. Y hablando de líderes poderosos, ¿sabías que la reina Isabel I de Inglaterra nunca se casó, pero tuvo un truco para mantener el poder? La reina Isabel I de Inglaterra nunca se casó para no perder su trono. Isabel I, conocida como la Reina Virgen, gobernó Inglaterra durante más de 40 años sin casarse jamás. No porque no tuviera pretendientes, sino porque entendía que, en su época, casarse significaba perder el control de su reino a manos de su esposo. Para evitarlo, jugó con las expectativas de matrimonios estratégicos sin comprometerse con nadie. Así, mantuvo su poder absoluto y llevó a Inglaterra a una de sus épocas más prósperas. Pero si crees que Isabel fue astuta, espera a conocer la increíble historia de un caballo que fue nombrado general en el ejército. Un caballo fue nombrado general en el ejército argentino y recibió honores militares. El general Don, un caballo del ejército argentino, fue tan valiente en combate que se le otorgó el rango de general. Acompañó al general San Martín en sus campañas de independencia y sobrevivió a batallas épicas en los Andes. Cuando murió, fue enterrado con honores y hasta tuvo una estatua en su memoria. No es el único animal en la historia con rango militar, pero sí uno de los pocos que alcanzó un título tan alto. Ahora que conoces estos datos increíbles, dime, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente,
Suscríbete al canal y activa las notificaciones.